Juan Carlos Ramírez Gómez, notario tercero de Armenia. ¿Por qué Tribulaciones de la Memoria y por qué cuentos? Miguel Ángel, muy amable por esta invitación. El porqué del título Tribulaciones de la Memoria y por qué cuentos. Empecemos por el final. He sido amante de la literatura desde mis primeros años. Siempre me visualicé en la idea de escribir, intentar escribir alrededor de la literatura, y siempre tuve como la predisposición a incursionar en el formato cuento, porque no obstante las complejidades que el mismo concepto involucra, siempre he pensado que escribir novela es más complejo, más difícil, demanda más acervo, y esa es la razón fundamental por la que me incliné inicialmente por el cuento. En relación con el porqué del título, si bien es cierto, la memoria orgánicamente está definida como el proceso cerebral por medio del cual el ser humano almacena información para a posteriori ser recordada, digamos que el título del libro es metafórico, en cuanto que el vocablo memoria lo asimilo a la vida misma. En la medida en que se tenga memoria, se tiene vida. Si se carece de memoria, se carece de vida. Tribulaciones, pues como muy bien lo sabes, en su más amplia acepción es sinónimo de duelo, de dolor, y entonces el título está orientado a los dolores que se tienen en la vida. Una de las cosas que uno encuentra leyendo Las Tribulaciones de la Memoria de Juan Carlos Ramírez Gómez es que son una narración de cosas que le pasaron, que vivió, que sintió. Es decir, usted su vida misma la traspasa a este tema literario. Es indudable que cuando uno intenta ser narrador, formato cuento, formato novela, gran parte de lo que uno vuelca a documento escrito, insisto, como cuento, como novela, es producto de las vivencias que uno ha tenido oportunidad de experimentar. Desde luego no puedo manifestar radicalmente que el 100% de los relatos, de los cuentos, corresponden a vivencias propias. Allí hay vivencias de otras personas que a lo largo de mi vida he tenido oportunidad de conocer y que logré desde mi perspectiva reducir a relato, a cuentos, pero es indudable que un gran número de los cuentos, son 26 cuentos los que hacen parte del libro, corresponden a vivencias propias. Pareciera cuando uno lee que cuando usted escribió tenía parte de la mente en el Quindío y gran parte de la mente en España. Es cierto, y eso obedece a una circunstancia propia de vivencias por épocas en uno y otro lugar. Pues en el caso del Quindío, pues obviamente soy quindiano como el que más, y en el caso de Europa, particularmente de España, porque he tenido la oportunidad por razones académicas de vivir en dos oportunidades distintas en Madrid, en una inicial, en un periodo largo, relativamente largo, desde el año 92 al año 94, cuando tuve oportunidad de hacer una especialización en Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, y posteriormente ya por un término más corto, 2 meses, cuando tuve la oportunidad de hacer un curso de creación literaria en la Universidad Complutense. Adicionalmente, y si esto sirve como soporte de la respuesta a la pregunta que me estás haciendo, pues debo dejar constancia que también ostento la nacionalidad española
por el denominado origen judío sefardí. Usted estudió Derecho, es abogado, se especializó, fue abogado litigante, es notario en Armenia. ¿Cómo finalmente hace para el tema de la escritura de cuentos? ¿Usted estudió algo relacionado con ello o solamente las lecturas lo indujeron a ser cuentista? Muy interesante su inquietud, porque realmente yo no puedo afirmar de manera categórica que tuve una formación amplia, anticipada para intentar escribir sobre cuento. De hecho, lo acabo de comentar, en el año 23 tuve la oportunidad de hacer un curso de creación literaria en la Universidad Complutense, donde en el formato del curso es obvio que se reciben conocimientos básicos en torno a cómo se debe escribir cuento, a cómo se debe escribir novela, cómo se debe escribir ensayo, pero que definitivamente yo pueda afirmar que tengo desde el punto de vista formal, académico, una formación que me haya llevado a la escritura de cuento, no la tengo. Es válido que carezco de ella. Ahora bien, como abogado tuve la oportunidad de escribir 2 obras que fueron reducidas al libro: El contrato administrativo, evolución histórica, y Derecho notarial y registral colombiana, publicadas ambas por la editorial Temis de Bogotá. Y es indudable que ese ejercicio previo de escribir como abogado de alguna manera tuvo un impacto favorable en cuanto a la decisión de escribir sobre cuento. El solo hecho de que estuviese precedido de esos 2 antecedentes, pues digamos que me estimuló para adoptar la decisión de escribir el libro de cuentos, porque es claro, y usted que ha escrito sabe muy bien, que escribir definitivamente no es fácil. El solo hecho de concebir la idea de escribir ya genera temores, genera prevenciones, y digamos que llegó un momento en que dije, bueno, yo no puedo establecerme limitaciones. Si definitivamente yo quiero que esto trascienda el conocimiento de uno o más lectores, pues tengo que incorporarme en la idea de escribir, y que lo que escriba se refleje en un producto editorial, como en efecto se reflejó, y acá estamos. ¿Cuál es la diferencia, hablemos de los cuentos, de algunos de los cuentos, cuál es la diferencia entre la malagueña y la andaluza? Empecemos más bien por las semejanzas. La malagueña y la andaluza pues tienen como primera semejanza que son vocablos que en su génesis nos trasladan inmediatamente a territorio español. Malagueña, que viene de Málaga; andaluza, que viene de Andalucía. Si bien es cierto, los nombres, los títulos de los 2 cuentos generan inicialmente la idea de que se desarrollan en un marco de circunstancias de tiempo, modo y lugar definitivamente españolas. La verdad es que no es así. La andaluza es como en su título corresponde al sobrenombre con el que se identifica a la protagonista del cuento, que en el nombre ficticio es Paloma Ferrer Botero, más conocida como la andaluza. En el cuento digo que se le conoce como la andaluza por sus ojos marrones, por su piel almendrada y por su tongoneo flamenco. Pero es una persona de Pero es una persona de Armenia. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del cuento acontecen en Armenia, y simplemente digamos que lo único que es español es el título del cuento,
que es con el que se identifica a la personaje del cuento. Lo único no, porque también tiene un marido español. También válida, un profesor de filosofía de origen catalán, correcto, y de hecho ellos viven en Barcelona, pero digamos que el 95% de la trama acontece en Armenia. Y malagueña es, le voy a ser sincero, uno de los cuentos que a mí más me gustó fue el cuento de Malagueña, porque además conozco el personaje, al Curro. No, ese es Carmen Romero la Malagueña. La Malagueña, sí, Carmen sí, claro, Romero la curro, Malagueña. No me confunda con sus sí, cuentos. Sí, claro. La Carmen Romero la Malagueña me pareció un cuento muy, muy, muy especial. El Curro, contémosle a la gente, es un personaje, porque aquí hablamos de la malagueña, que es una torera que llega a Armenia, etcétera, pero quien va contando el cuento es el Curro, que es un personaje de Armenia. Es correcto. Tal como lo acabas de decir, es un cuento en el que se utiliza la figura del narrador testigo, de manera que el autor del cuento, que soy yo, por ningún lado aparece. Y de hecho, quien transmite, quien narra toda la historia es el Curro. Ulises Carrera Echeverry, sí. Como dice el párrafo de entrada, quien escuche mi nombre tal como lo acabo de transcribir, presumirá que pude haber sido barítono en el Royal Opera House de Londres. Cuánta equivocación. El común de la gente en el Quindío y particularmente en Armenia me identifica con el mote del Curro, agrega el cuento, mote al que respondo con agrado por su tonalidad sonora, porque pone en evidencia mis facciones gitanas, dice el Curro, y porque genera la sensación inequívoca de que fui matador de toros. Y justamente el cuento, la trama del cuento gira alrededor de una corrida de toros que se organiza con ocasión, esto pues todo es ficción, se organiza con ocasión de la institucionalización del Quindío como departamento y de la exaltación de Armenia como capital de ese nuevo departamento, producto de esos actos político-administrativos. Las gentes de Armenia, presas de la alegría, se ven inmersas en un carnaval, en un festival en el que el empresario taurino local, Bizcocho, también esto es ficción, Gustavo Moreno Jaramillo, solo alcanza a programar una corrida de toros para acompañar esos 8 días de carnavales. ¿Y por qué solo alcanza a organizar una corrida? Insisto, todo esto es ficción, porque para la época en que se produce la expedición de la ley que crea al Quindío como departamento y exalta Armenia como capital del departamento, justamente es una época de temporadas taurinas. Entonces todos los matadores de toros estaban ya ocupados, contratados, y en la trasescena aparece una torera que es Carmen Romero la Malagueña. Pero usted dice que es ficción, pero los que conocemos la historia del departamento del Quindío y de la ciudad, sabemos que allí hay mucho de realidad. Claro que sí. Quería preguntarle sobre otro tema, y es que usted utiliza allí cuentos largos, como por ejemplo este de Carmen Romero la Malagueña, o como por ejemplo el de la Andaluza, son cuentos de la Pátrida. Sí, exacto, de la Pátrida, por ejemplo. Son cuentos largos, pero hay cuentos de mediana extensión y hay cuentos mini cuentos. Muy bien, eso obedece a una explicación muy lógica. Y pienso que es muy propia de nosotros los quindianos. En el Quindío históricamente ha existido una tradición de escritura literaria por el cuento breve, por el cuento corto, por el microcuento. Algunos lo llaman el cuento atómico, como Humberto Senegal.
¿Por qué esa influencia? No sabría explicarla, pero la verdad es que el Quindío ha tenido unos cultores del cuento breve, del cuento corto, y digamos que de alguna manera eso repercutió en mí, pues porque al fin y al cabo uno va recibiendo las influencias de las personas que hacen parte del mismo entorno al que uno pertenece. Adicionalmente, súmele a eso que la literatura mexicana ha tenido una gran influencia en la cultura colombiana, y digamos que Juan Rulfo, Juan José Arreola han sido magníficos exponentes del cuento breve, del cuento corto. Entonces pienso yo que Anton Chejov, de quien me declaro admirador, como normalmente se tiene que declarar todo el mundo, porque definitivamente es el gran cuentista de todas las épocas, se caracterizó por cuentos no tan extensos, teniendo cuentos extensos. De hecho, él tiene un cuento extenso como lo es La Dama del Perrito, que es uno de sus cuentos icónicos, pero es un cuento largo. Pero si usted coge los libros de cuentos de Anton Chejov, son cuentos de 1, de 2, 3 páginas a lo sumo. Entonces, digamos que uno recibe todas esas influencias. Jorge Luis Borges, como cuentista, no es ajeno a esa extensión. La gran mayoría de los cuentos de Borges, no, digamos que no son cuentos extensos, no son cuentos largos, son cuentos en su extensión de una factura intermedia, teniendo cuentos cortos, brevísimos o atómicos, como se le quiera denominar, como en efecto los tiene. Doctor Juan Carlos. Te regalo el doctor. Y más si queremos incursionar como escritores. Escritor Juan Carlos Ramírez. Además, en este libro bellamente editado, que hay que exaltar eso, bellamente editado, hay una cantidad de imágenes, de ilustraciones muy hermosas. ¿Estas ilustraciones son de quién y cómo se hizo ese libro? Bueno, cuando se adoptó la decisión de ilustrar el libro, digamos que eso correspondió a las sugerencias formuladas por la editorial. La editorial del libro es Matiz Editorial de Manizales, y digamos que ellos se han caracterizado por publicar libros con ilustraciones muy significativas, muy valiosas artísticamente. De hecho, la ilustradora del libro es una niña manizaleña, Luisa María Bedoya, quien ha sido objeto de varios reconocimientos, de varios premios a nivel internacional como ilustradora, y premios muy importantes. Cuando en las primeras reuniones que sostuve con la editorial se contempló la posibilidad de ilustrar el libro, y que eso implicó varias reuniones, digamos que si bien es cierto el trabajo artístico de la ilustración corresponde a la ilustradora, también es cierto que yo, siendo respetuoso de la autonomía artística de la ilustradora, sí le sugerí que las ilustraciones estuviesen orientadas en el sentido de transmitir unos mensajes específicos. Por ejemplo, en la parte final del libro hay 2 cuentos muy existencialistas, muy dolorosos, muy angustiantes, que se titulan Líos de Sangre y El Suicidio de Arturo. Para esos 2 cuentos específicos yo le sugerí a la ilustradora que pensara en una ilustración donde el lector, al abrir la página y se topara, por decirlo coloquialmente, con esta ilustración, se constatara el grado de depresión, de tristeza, de ensimismamiento en que está el personaje de la ilustración. Arturo llegó al borde del salto de Tequendama y se iba a tirar cuando llegó a un milímetro, freno en seco, y se arrepintió y se devolvió para Circasia, y después no le cuento el final del cuento. Pero sí podemos agregar que
cuando adoptó la decisión de suicidarse, contempló como escenario más natural para hacerlo arrojarse desde el Salto del Tequendama, porque era un sitio donde las personas que adoptaban esa lamentable decisión, lamentable pero desconociendo las razones por las que cada quien las adopta, solían acudir al Salto del Tequendama. Entonces, cuando él adopta la decisión de precipitarse, que la tenía a 1 milímetro del precipicio, él frena en seco y contempla la profundidad del vacío y dice: si es cierto que uno tiene alma, aquí también se mata el alma. Y eso lo hizo desistir de la idea y regresó a Circasia. Dejemos puntos suspensivos. El libro de Juan Carlos Ramírez Gómez, Tribulaciones de la Memoria, ¿dónde lo consigo? El libro se consigue en esta bellísima librería Pensamiento Escrito, donde también se han expendido y se expenden sus libros, mi querido Miguel Ángel. Siempre he sostenido, en función de la librería Pensamiento Escrito, que es una librería muy bonita, muy bella, muy sublime, con una oferta librera bastante amplia, clásica. Es un placer, definitivamente, es un agrado concurrir a la librería Pensamiento Escrito, muy bien atendida por Juan Carlos Murcia y Carolina, de manera que en esta librería, ubicada frente a las instalaciones de Cofin Café, carrera 14 con calle 22, pueden adquirir el libro. Tribulaciones de la Memoria, el libro de Juan Carlos Ramírez Gómez.